Vera, a su manera. Llega gracias al auspicio de... Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Difiere a 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days. Bienvenidos, es tiempo de pensar cómo reforzar la seguridad. Y partimos de la declaración que nos dio la ministra de Gobierno en su última función en esa condición antes de pasarse a ministra del Interior el domingo. Declaración que recordamos en el programa de ayer, cuando hablábamos de cambios urgentes cuáles y la seguridad estuvo entre las prioridades. Pero hoy es preciso profundizar más con dos profesionales que desde distintas vertientes conocen mucho de esa materia, un penalista, abogado, Nino Casanelo, y un ingeniero que por fin puede venir al estudio, a quien hemos requerido algunas veces vía Zoom y cuyo pensamiento necesitamos explorar con más profundidad en el set. Santiago Garrido. Los próximos 60 minutos, lo que ellos digan será determinante respecto a lo que el gobierno sé que está en proceso de decidir. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. A propósito del tema esta noche, lo continuaremos mañana con Joseph Umair, es un experto internacional en terrorismo y crimen organizado, invitado por la Cofradía de la Posta, que va a dar una conferencia a partir de las 18 horas en la UES, cónclave en el cual van a estar también Eduardo Reynoso, Liz Valareso y la ministra del Interior, Mónica Palencia. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO. Cumplen 10 años en estos días. 709 si prefieren alta definición. DirecTV es el canal 194 de Manavisión. Canal 9, señal abierta, solo en Manaví. En esas dos cableras, que son las mayores del país, y en todas las demás, salimos gracias a RTU, en DirecTV 177, en CNT 12, en TV Cable 69, en Claro TV 30 y en Cable Unión 09. En radio es 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Manaví. La bonita del centro del país se llama en Riobamba, 89.3 FM, también la otra emisora que nos retransmite, pero para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua incluidas. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. María Clara Triviño, te va a tocar trabajar la próxima semana y relevarme un día de paso, te anticipo. Bienvenida. Gracias, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan como siempre en este programa. Vamos a iniciar con recientes declaraciones a la cadena internacional France 24. El analista político, sociólogo y además articulista del Universo, Simón Pachano, dejó en claro que la consulta con medidas aprobadas
a favor de la seguridad, abren la posibilidad de nuevas medidas a su vez contra la violencia en el Ecuador. Ecuador era un país de paz, un país muy tranquilo en términos de seguridad ciudadana. Esto ha cambiado mucho y ha generado un sentimiento de indefensión de las personas que se traduce en un pedido de mano dura. Y lo que ha hecho el gobierno con esta consulta es fundamentalmente responder a ese pedido y plantear una serie de medidas que estaban en las preguntas de la consulta que ahora podrá aplicarlas, insisto, que de una manera mucho más fuerte, como le viene planteando la ciudadanía. Me parece que hay una buquelización en gran medida de este aspecto en Ecuador. No con las dimensiones, no con la fuerza que ha tenido en el caso salvadoreño, pero hay una emulación de ese modelo. No la hay, yo discrepo, pero respeto el criterio de Simón. Ojalá la hubiera. Aquí la gente ve solo los resultados después de 5 años de lo que Bukele hizo en El Salvador, que fue un proceso que tuvo etapas, que no se puede acelerar, que comenzó ocupando una serie de instancias, primero en el Poder Judicial, depurándolo, y luego en el sector legislativo, obteniendo una mayoría legítima para desde allí proceder a lo que recién se sabe. Es decir, más de 40.000 personas detenidas, 7.000 inocentes que poco fueron liberados, y simultáneamente la construcción de una serie de elementos de alivio y promoción social que se llaman cubos, ya van 11, para no solo dedicarse a atacar las causas, no solo dedicarse a atacar los efectos, sino las causas de la delincuencia. Y ese es un proceso en construcción, en marcha, que tiene fases y recién va por la tercera, y que ha merecido inversión internacional y concurrencia de turismo como el mejor aval de que funciona bien. Y perdonen que me detenga en esto, porque estuve allá, conozco la experiencia. Ojalá hubiese alguien que tenga los huevos en este país de emular una cosa así. En democracia sí, pero forzando al máximo la ley para un autoritarismo que es el extremo de la ley al máximo democrático, y no para lo otro que se llama totalitarismo. Entonces, basta ya de desprestigiar a eso. Basta ya de distorsionar eso. Ojalá aquí se hiciera una cosa parecida. No es perfecta. Acabo de decir que cogieron presos a 7.000 inocentes. Lo reconoce el régimen. Que no es perfecta, que no es infalible, pero que fue inevitable. Y que aquí, quizá, algún rato se pueda debatir sin estos extremos de los derechos humanos, que cada vez que le dan un tingazo a un asesino hacen un escándalo. Y cuando los asesinos degollan niños, se quedan callados. Perdonen, señores. El tiempo es de ustedes, no mío. Ingeniero Santiago Garrido, gracias por venir. Empecemos. ¿Qué propondría usted para reforzar la seguridad? Gracias, Carlos. Buenas noches a las personas que nos acompañan. Debemos ahora tener una lectura entre líneas de los resultados en los cuales la ciudadanía se pronunció en las urnas, y ellos fueron quienes están pidiendo a las autoridades, y en especial al presidente de la República, un clamor especial para atención en la seguridad. Es ahora un trabajo conjunto el que se debe realizar entre la Presidencia de la República. Vuelvo y repito, y siempre mantendré la teoría de que el COSEPE debe estar activamente trabajando la conjunción y canales y puentes de comunicación entre los organismos que pertenecen al COSEPE, y de esta manera empezar a buscar las estrategias y los métodos a fin de poder reforzar el pedido y el clamor ciudadano en las urnas. Trabajo conjunto con el COSEPE como ente articulador. El COSEPE. ¿Para buscar qué medidas? Las estrategias a fin de reforzar. Yo en algún momento en este programa lo manifesté, Carlos, se debe siempre articular con los organismos del Estado permanentemente, tanto con Fiscalía, el trabajo que debe realizar UAFE, porque el conjunto de delincuencia no solamente es las muertes violentas. Estamos hablando de una reducción estadística en muertes violentas, pero no estamos tratando el crecimiento en extorsiones, el crecimiento en secuestros, y no solamente estos delitos que son los que más llaman la atención a la sociedad como tal. Debemos empezar a tratar también los delitos de fuga de combustible. Es otro delito que le está generando pérdidas al Estado.
los pinchazos en los poliductos. Yo tuve la experiencia de trabajar en la estatal petrolera, conozco cómo funciona el sistema. Nosotros administramos un sistema de gestión que teníamos 0 pinchazos. Carlos, de este momento le representa 67 millones de dólares al Estado ecuatoriano la fuga de combustible que tenemos de los pinchazos. A propósito de secuestros, esa es una de las especialidades de nuestro invitado. Seguridad pública orientada a la prevención del secuestro. Tiene una especialización en seguridad petrolera en España. Es de la Universidad Internacional de Seguridad, Univeris. Además de la Universidad Nacional de Trujillo, Identificación, Diagnóstico y Manejo de Riesgos, diplomado en Seguridad Integral desde febrero del 2015. Por eso está aquí. Porque está aquí Nino Casanelo, en cambio, es la otra vertiente de atacar el problema. Se imponen reformas legales, no solo la reforma constitucional. ¿Por dónde deben ir esas reformas? Bien, aquí, buenas tardes, Carlos, el copanelista. Realmente varias de esas reformas, hay que ser muy sinceros, vinieron o tuvieron la viada del estado de excepción del 9 de enero, de esa crisis que tuvimos. Ya tuvimos extinción de dominio, ya tuvimos discusiones incluso del año pasado sobre utilización de armas. Realmente más que una reforma normativa, que la vamos a volver a tener en muchísimas aristas y que va a tener un tratamiento legislativo y una revisión por la Corte Constitucional, creo que es tiempo de que el gobierno ahora sí ejecute un plan articulado junto a la función de transparencia y control social para potenciar, ¿sí?, que las superintendencias, el SRI y la UAFE puedan realizar su trabajo de manera segura. Hay temor en estos órganos, pero son cruciales hoy por hoy para este frente que usted ya me habrá escuchado en varias ocasiones repetir, el frente económico contra la delincuencia organizada y el terrorismo. ¿Por qué no despega eso finalmente? ¿Y cómo hacer que después del espaldarazo de la consulta despegue? Es un tema de voluntad política, es lo mismo que hizo el presidente el día 9 de enero, lo aplaudimos a nivel nacional. Era voluntad política de declarar un estado de excepción con además un conflicto de guerra con todas las apreciaciones jurídicas que hicieron de diferentes frentes, pero calmó la situación. Aquí tiene el gobierno, en articulación, como señala el copanelista, que darle seguridad a estos órganos de control y empezar a hacer las inspecciones en todos los frentes, pero no solo, como hablábamos alguna vez, a nivel de superintendencia de compañías, también en transacciones, ver la normalidad, ver el uso de la tierra, ver la posición. ¿Darle seguridad a esos órganos de control en qué sentido? Poder articular, por ejemplo, una inspección con presencia de las Fuerzas Armadas. Si yo voy a hacer una inspección a una compañía que presumo está vinculada a una organización criminal, pues es posible que el inspector o la persona que va a hacer la revisión tenga miedo. Si va resguardado, si tiene un resguardo para su familia, si se puede articular y se detecta alguna anomalía, pues de ahí sacamos información. ¿Cómo sé yo qué es lo anómalo en materia económica si no conozco la radiografía de lo normal? Perdón, no es una intervención de esa como la que usted describe, para usar un término de la invitada de ayer, que no sé si la vieron, Michelle Matei, decía que eso es vintage. O sea, que hacer una intervención de ese tipo con la participación de las Fuerzas Armadas para ocupar una instalación y obtener información es caduco. Que lo que ahora hay que usar es una serie de elementos de inteligencia disponibles, pero que aquí todos estamos fuera de época. Aquí, y lo reconfiguro, creo que esto estaba lo que señaló estaba en otro contexto. Las intervenciones societarias, por ejemplo, las inspecciones societarias, deberían en un país normal, sin esta crisis de seguridad, pues permitirle llegar al funcionario, tocar la puerta y decir, oiga, aquí funciona esta compañía, muéstrame sus balances, muéstrame sus libros. Lo que dice el funcionario, pues lo he conversado en varias ocasiones, yo qué garantía tengo de que me acerco y no me reciban a bala. Porque al final del día, Carlos, ¿ha pasado? Bueno, yo creo que no, y precisamente... ¿Puede pasar? Es correcto. Y si ese es el miedo de los órganos de control y esa es la razón por la que no lo están haciendo, denle el contingente. Eso es ejecución al final del día. Ok. Hay tanto que hacer y lo complicado aquí es por dónde empezar más que cómo empezar. Ese es el siguiente tema que propondré a mis panelistas. Pero antes de esto, Carla, es que viene Carla Escobar, perdón, María Clara. En el próximo bloque, Carlos, en este momento nos vamos a un corte y por supuesto regresaremos con más elementos de análisis sobre cómo reforzar la seguridad en nuestro país. Más inteligencia, tecnología y coordinación, aparte de capacitación y equipamiento, reclaman expertos para combatir la inseguridad. Pero enfrentar también por fin sus causas y no solo sus efectos. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Difiere a 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days.
Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22 vía la costa, y su anillo vial cierra a la altura del PAI que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas, porque la vía del tramo principal contempla 3 carriles y la vía del tramo lateral contempla 2 carriles. Las vías de conexión son también de 3 carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Bien, no ha sido el orden regular del programa porque acá también tenemos que ajustar la producción a los desfases en el suministro de energía eléctrica. De paso, señores de CENEL o de quien sea, divulguen con anticipación la programación de los cortes. En lo posible, hagan los mismos todos los días. Ahora, si son menos horas, distribúyanlos mejor. Y por último, vayan a otra parte con el invento de que hay que hacerlos en función de la demanda. Vayan a otra parte con esa cuestión. Usen ahora sí las redes sociales. No crean que solamente con subir eso a una página puede funcionar. Pueden producir un spot urgente para que en radios de FM lo pasen. No en televisión, yo no quiero publicidad, menos de ustedes. Y si la ponen aquí, la rechazo, la voto, métansela por donde les entre. Seguimos. Para recordarles que el reprise del programa es en One Plus, canal 14. El mismo número en los 3 canales cabreras que la reproducen, CNT, Claro TV y Extreme TV Cable. Eso sí, 48 horas después, a las 6 de la mañana, One Plus. El periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce en un resumen, apenas concluye en su portal principal y página de noticias. En Estados Unidos salimos por Macro Digital para una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos de allí. Y estamos en Nina Radio, en Puyo, 104.7 FM, reprisa el día siguiente, 13 horas. Adicionalmente, como emitimos desde los estudios del canal 24/7, Extreme TV Cable es canal 3, Claro TV es canal 9, DVNet es canal 12 y canal Data es 99. ¿Quieren más? Pepsi Cola nada más. Es una propaganda de mi época. María Clara. Volvemos al tema que nos reúne esta noche y veremos que algunas de las ventajas de lo aprobado por el pueblo en la consulta popular el fin de semana, según la abogada Carla Escobar, está en duplicar el número de personas que enfrentan el fenómeno de la violencia dentro del territorio nacional. Lo dijo en este mismo espacio el 19 de abril. Aquí sobre todo tenemos que ver el número de elementos que se incorpora a la seguridad del país. La policía no es suficiente, con las Fuerzas Armadas tenemos un mayor número de elementos trabajando por la seguridad del país. Excesos no, Carlos. Hemos visto más bien que durante el estado de excepción las cosas un poco se regularon, las Fuerzas Armadas metieron un poco más de presión, por decirlo en palabras más sencillas. Ok, tenemos disponibilidad inmediata de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo articular eso para que sea más eficaz de lo que ha sido hasta ahora?
Bueno, Carlos, nosotros debemos identificar el problema, cómo se encuentra este momento, tanto en los contingentes, en la logística y con los recursos que se cuentan. Nosotros podemos mejorar el sistema de seguridad considerando a las reservas del Ecuador, que son en un número de 180,000 personas. Ya se hizo un ejercicio y una prueba durante la semana anterior, del 13 al 23, y este contingente inclusive se lo utilizó dentro del proceso de control electoral, en los cuales ya puede ser un experimento objetivo de cómo se puede utilizar esos mecanismos y esos recursos. ¿Integrarlos? Dentro de un proceso y un manejo estructural, a fin de que nos pueden servir los ciudadanos reservistas son el carpintero, el mecánico, el contador, el jefe de sistemas que están involucrados en nuestra sociedad. Son un ente fundamental en el proceso de búsqueda y recolección de información. ¿Para qué tipo de...? Para mejoramiento de los sistemas de inteligencia. Ok. Se puede utilizar, porque son gente vinculada en nuestra sociedad. Y a lo otro que yo iba, vuelvo a recurrir al abogado para el aspecto jurídico legal. La pregunta que tiene que ver con la incorporación de las Fuerzas Armadas a complementar la tarea de la policía tiene un anexo. ¿Se requiere que se desarrolle ese anexo en la Asamblea o independientemente de eso, las Fuerzas Armadas ya pueden empezar a realizar esas tareas complementarias? Lo ideal es que pueden, ya está el mandato popular ahí, pero hoy ya hay declaraciones del presidente Kronfle donde está discutiendo que muchas de estas cuestiones deberían pasar a una comisión para discutirse su viabilidad legislativa. ¿Su qué? Su viabilidad legislativa. ¿Por qué? ¿Qué viabilidad? Si la gente dijo ya que sí. Sí, pero aquí es viene una orden a ellos. Aquí viene un tema que se lo digo yo, que transito todos los días por Fiscalía. Ve a los militares hoy desfilando en Fiscalías de Administración Pública, llamados por sus partes informativos, que les ha tocado generar, muchos de ellos por ataque o resistencia, ¿sí? O desfilando por los delitos que han pesquisado. ¿Está ocurriendo eso ahorita? Sí, claro que sí. Los tienen que llamar. Le voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo duro, es un ejemplo de una de las cuestiones más fuertes del estado de excepción. En este tema, en la Domingo Comín, pues ahí hay una discusión entre la muerte de este chico en circunstancias poco claras y un parte elevado por aparente ataque y resistencia de este chico. Entonces, lo que está señalando la Fuerza Armada, y se lo digo ya en el papeleo de cara a esto, es, oiga, ¿yo cómo lidio con esto? Yo no estoy acostumbrado a levantar partes. La policía está formada desde el día 1 para levantar partes. Por lo tanto, ¿qué habría que hacer? Tenemos nosotros que optimizar en qué tareas vamos a hacerlos participar, porque quien debe hacer las pesquisas por naturaleza y porque tiene la formación es la policía. Si no, vamos a duplicar el proceso formativo y es justamente lo que la Corte no quería. Esto no lo puedo creer. Resulta que el pueblo aprobó una cosa y ahora no sabemos cómo viabilizarlo. No es que no sabemos, lo que puede estar pasando es que vamos a recargar a las Fuerzas Armadas con una tarea que ni siquiera hoy tiene, porque la seguridad interna sigue siendo la policía. Lo que hace la Fuerza Armada es coadyuvar con la policía para mantener el contingente. Y eso está aprobado, eso es el texto de la consulta. Perdón, Carlos. Sin embargo, hay que considerar también que aquí hay un plazo de 60 días en los cuales la legislatura deben aplicar las leyes y reformar las leyes. No es de consideración inmediata o de aplicación inmediata a la resolución del día domingo. Se debe estructurar... ¿Tan pronto se programan los resultados? Sí. De acuerdo, pero hay que hacer reformas al COIP, Carlos, porque mientras no haya... Para evitar problemas como los reformas al COIP. Hay que hacerlo. En el tema armas, ¿en serio? En el tema... Lo que tenemos que hacer es optimizar, es ejecución una vez más. ¿Optimizar es lo mismo que hacer reformas o no? No necesariamente. Es, si yo les he dado un rol de coadyuve, de ayude, de participar activamente en diferentes labores que la policía está sobrada para realizar, entonces debe optimizar su utilización, ¿sí? Y se lo pongo de ejemplo. Están atormentados por la cantidad de papeleo que les ha tocado sostener por ir a rendir versión a Fiscalía, que eso es una labor de policía de diario. Y eso tampoco queremos. ¿Reformas al COIP como cuáles decía usted hay que hacer reformas al COIP? El tema de la entrega de armas incautadas a la delincuencia para que sea entregada a la Policía Nacional debe ser una reforma en la parte... Si se aprobó en la pregunta, aquí estuvo el gobernador de Guayas el domingo y la pregunta decía inmediatamente. Sí, coja, vaya y entréguelas. ¿Quién hace ese acto de esa autorización? ¿Un juez de burocracia, Carlos, hay que realizarlo porque debes tener la herramienta... Ni que 8 cuartos. Pero, Carlos, eso ya está regulado, ya está en una reforma del COIP. Eso es parte de lo que le decía. Incluso hay una resolución de la Corte Nacional. Claro, debe haber la herramienta, debe tener la herramienta el juez para poder actuar. Mientras tanto, ya la tiene el pronunciamiento de la consulta. Acorde con la votación del pueblo en tal cosa, procede a autorizar que las 3.700 armas se le entreguen al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Punto. Pero ellos verán cómo la reparten, a quién la reparten, cómo se la dan, si tienen trazabilidad o no, cuáles están en buen estado o no. Carlos, de acuerdo. En la parte teórica, perdón, en la parte teórica
es así como nosotros quisiéramos que se lo haga. Sin no es embargo, así como se ordenó que se haga. Así es que no es de inmediato, consulta. Carlos, no es de manera inmediata. La pregunta dice inmediatamente en ese caso. Sí, Carlos, pero si yo tengo la custodia de 3.700, 5.000, 6.000 armas, para yo poder entregar a uso de la policía, debe hacer el trámite burocrático correspondiente a fin de que yo mediante memorándum le digo... trámite burocrático? No hay cómo, Carlos. No, una orden diciendo, aquí tienen ustedes en este retén, en este cuartel, en este, ¿cómo es que le llaman donde tienen las armas? Rastrillo. En este rastrillo. Rastrillo de armas. 3.700 armas. De acuerdo a este inventario adjunto, se las entrego, señor almirante Vela. Pero es que ahí voy. A ver. ¿Por qué Punto lo a punto. complican tanto, por No, Dios? es que no se Esa es la complica. diferencia con la delincuencia. Como no tienen normas, están 10 pasos adelante nuestro. Aquí como tenemos que cumplir tanta atadura que no son normas, no podemos hacer nada. A ver, ya hay reforma normativa previa a la consulta, Carlos. Es lo que he intentado No me plantear. interesa eso. La pregunta Sí. dice inmediatamente. Sí, pero es que aún en ese contexto... Inmediatamente es enseguida. Pero usted tiene que someter a peritaje si es que es parte de una investigación. Eso que lo haga el comando conjunto, No, el juez eso que lo haga ordene que se la den. criminalística. Es que si no... ¿Quién es criminalística? Policía Nacional con Laboratorio de Criminalística. Son pues. lo mismo, pues entonces. Pero es que entonces, una vez que usted agota eso, que está en el trámite establecido en la ley, usted las entrega para uso, pues, con la orden del O sea, juez. Tenemos una democracia que es eficiente para los delincuentes y deficiente para los inocentes. Punto. ¿Ya? Y esto lo ilustra. Entonces, por eso hay que hacer una reforma, hay que hacer un trámite burocrático, hay que hacer una diligencia, hay que hacer un inventario, etcétera. María Clara. Seguimos y veremos que ayer aquí en nuestro programa, ver a su manera, cuando hablamos de cuáles son los cambios urgentes más necesarios tras la consulta popular a la especialista en crimen organizado Michelle Maffei y académica de la UES, mostró sus reservas respecto de que la militarización fuera a ayudar contra el problema del narcotráfico. México inició con 30 cárteles, terminó con 350. ¿Qué significa? Tuvo un efecto totalmente inesperado y contraintuitivo a una estrategia conservadora y unilateral por parte del gobierno mexicano, conjunto con la cooperación de Estados Unidos. Es decir, la militarización de la seguridad es un error, Totalmente. por lo menos en México. Aquí también es un error. Es muy pronto para evaluar eso y decirlo tan categóricamente. El problema es que no es la militarización como tal, el problema es, aparte de la militarización, ¿qué se está haciendo? Por ejemplo, estamos viendo que en efecto durante el estado de excepción bajaron los homicidios violentos porque estuvieron llevando a la prisión a 11,000 personas. De esas, más o menos... No las llevaron a prisión a 11,000, detuvieron. Las detuvieron, se podría decir. Bueno, hubiera sido que los lleven si todos eran culpables. Pero no. más 2% tuvieron procesos Exacto. apenas. Y de esos 2% eran terroristas o eran parte de esta banda. 22 apenas acusados de terrorismo, 30 por ahí. Es decir, ¿qué está fallando ahí, Michelle? Lo que está fallando es dónde están los planes de prevención de criminalidad temprana, dónde están los planes de seguridad, dónde están los planes de inclusive fomentar que la UAFE trabaje directamente con SRI. Ok. El error de los que van adelante tiene una ventaja para los que venimos atrás, que es corregir. ¿Qué podemos hacer para no correr la misma suerte que Michelle Maffei advierte ayer que corrió México cuando militarizó el combate al narcotráfico básicamente durante el gobierno, desde Felipe Calderón, anterior al de López Obrador? Hablemos del caso Ecuador, Carlos, no nos retrocedamos mucho. ¿No hay lecciones que aprender de lo de México? Tenemos en Ecuador nuestro propio caso. Carlos, nosotros tuvimos lamentablemente un gobierno en el que desintegró el sistema de educación, eliminó las normas de cívica y de historia de nuestro propio país. Ir a la campaña de valores, estoy de acuerdo. Es un problema eso. De acuerdo, pero eso es a largo plazo, Santiago. A 2 meses de aquí, ¿qué hacemos para que, ya que los militares están autorizados, no se convierta en un lío peor, que ya acaba de explicar Nino Casanelo en cuanto a lo inmediato? Los complica, los atemoriza. Ahora resulta que yo tengo que llegar partes. Ahora resulta que me llaman todos los días la fiscalía. Estoy evitando que maten más gente en este país. Y me joden todos los días los fiscales y los jueces. Los militares van a decir, cojan su vaina. Gracias.
Sin embargo, la consulta popular acaba de demostrar un respaldo a las Fuerzas Armadas, Carlos, al trabajo de Fuerzas Armadas. Así es es. una de las instituciones que más 73% es la pregunta que más tuvo. Por lo tanto, Fuerzas Armadas, conjuntamente con el Estado ecuatoriano y conjuntamente con el presidente de la República, que veo que trabajan muy de la mano, deben empezar a dar los resultados con mano dura, con mano fuerte, también trabajar con el sistema de inclusión económica y social, con el eso MIES, han hecho, para han sido muy prudentes. El recuerdo, pero, Carlos, Santiago, debemos trabajar, Carlos, nosotros en planes de desarrollo y debemos trabajar con planes de bienestar social en los puntos críticos. Eso han hecho las Fuerzas Armadas en las cárceles. Dieron clases de hacer lo que el MIES no hizo, lo que no hizo el SNAI. En Esmeraldas es ejemplar lo que hicieron los militares. Debemos construir la relación Fuerzas Armadas con sociedad nuevamente, debemos reconstruir la relación que debe tener la Policía Nacional en el servicio hacia la seguridad con la ciudadanía. Ok, ¿qué más? Usted ya sabe lo que le voy a decir. No, yo no sé, dile. Enfoque económico, y lo dijo Michelle en sus palabras. Hay que atacar a la estructura económica que subyace a la violencia, porque al final del día ese es el negocio. ¿Le va a erradicar? No, pero le va a bajar la fuerza, sí. ¿Haciendo qué? Cortar los Ya han recursos. dicho ustedes quién tienes que ocuparse, entidades de control, la UAFE, tiene que estar el SRI, Superintendencia de Compañía. ¿Haciendo quién? Ejecutando. Pidiendo balances, pidiendo soporte económico, procesando defraudación tributaria. ¿A quiénes? ¿A los procesando sospechosos lavado de estar activos, involucrados con a los eso? lavadores, a las personas que articulan las estructuras de lavado. Lo acabamos de ver con el Contralor Carlos ¿No Poli. lo están haciendo, abogado? No lo están haciendo. Porque no tienen suficiente contingente, porque tienen temor y porque no hay suficiente preparación a nivel de función judicial. ¿Cómo se enfrentan las tres cosas? ¿Cómo se resuelve lo de suficiente Voluntad contingente? política. Suficiente contingente, más personal. Voluntad política, entrega de recursos y coordinación, si es que hay temor, para acompañarlos. en ¿Tienen sus miedo? gestiones. Entonces, ¿cómo se hace para vencer el miedo? Acompañándolos y dándoles resguardo mientras hacen las ¿Y investigaciones. capacitación? ¿Cómo se hace Claro para que eso? sí, trayendo a los expertos internacionales. Aquí localmente tenemos gente muy preparada para decirles ¿En dónde 3 ver un meses balance. se puede formar en compliance a un grupo de profesionales? Sí, claro que se puede, y no solo en compliance, en auditoría forense se puede buscar dónde están las debilidades y atacar los excesos económicos. Ok, eso es lo que quiero, decir cómo se puede y cómo se debe. Santiago Garrido ha sido claro, es el momento de este maridaje de Fuerzas Armadas y sociedad que se da en lo verbal, pero que falta consolidar en los hechos y que no basta con lo que se hizo en la consulta, que avance, se consolide. Y lo que acaba de exponer Nino Casanelo para poder atacarles a la yugular, que es el bolsillo, no el cerebro. María Clara. Cuando volvamos, la reacción de dos políticos que estuvieron frontalmente por el sí y la forma en que ellos creen que debe de concretarse la lucha contra la inseguridad. Andrés Páez y Ramiro Rivera. Más inteligencia, tecnología y coordinación, aparte de capacitación y equipamiento, reclaman expertos para combatir la inseguridad. Pero enfrentar también por fin sus causas y no solo sus efectos. Café La Mula Ciega. El sabor del campo en tu mesa. La Mula Ciega. Encuéntralo en Del Portal. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Difiere a 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22 vía la costa y su anillo vial cierra a la altura del PAI que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas porque la vía de tramo principal contempla 3 carriles y la vía de tramo lateral contempla 2 carriles. Las vías de conexión son también de 3 carriles.
La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. La verdad, vamos a hacer capítulo 2 con nuestros invitados. Me apena decirles que tras cámaras el programa está aún mejor que en cámaras, por nuestro nivel de discusión, de apasionamiento y de claridad entre los tres. Esa intensidad no es recomendable formalmente en televisión, especialmente porque dicen que respecto a mí, bueno, respecto al Banco Bolivariano, algo que quiero recordarles. Con tarjetas de crédito del Banco Bolivariano ustedes pueden pagar con Apple Pay. ¿Qué es eso? No me pregunto, porque yo no soy tecnológico. A los que sí usan el mecanismo les va a ser un gran alivio. María Clara, retomemos a lo nuestro. Y lo hacemos con Andrés Páez, quien fue candidato a la vicepresidencia de la República en la segunda campaña junto con Guillermo Lasso y nuevamente ha sido un puntal en el impulso de causas democráticas en Quito. No tiene ninguna duda respecto a que el respaldo a las Fuerzas Armadas va a repercutir en mejoras para el combate a la inseguridad. Esto fue lo que dijo el 19 de abril en Vera a su manera. En el tema de inseguridad yo creo que nunca será escasa la norma que sea aprobada por una consulta popular. Yo creo que hay que ir reforzando el camino por todos los frentes, sobre todo para que organismos polémicos como la Corte Constitucional, que tienen a veces posiciones que aplaudimos y otras que son absolutamente disparatadas, puedan ellos mantenerse al margen de lo que significa tomar decisiones en temas tan trascendentales para el país. Ok, hay que ir reforzando el camino por todos los frentes. ¿Cómo reforzamos el Plan Fénix? Que eso era un instrumento fundamental para el tema del programa que habla de reforzar la seguridad. Bueno, evidentemente hemos podido ver una reducción en estadísticas en el tema de muertes violentas que se puede argumentar que está dentro del Plan Fénix, que por estrategia es obvio que no se le ponga en conocimiento público. Sin embargo, Carlos, a mí me preocupa mucho un tema, es que no sé si exista o poner en duda la existencia del Plan Fénix, porque la semana anterior el presidente de la República pide al Comando Conjunto que presente una estrategia. Eso da a entender que el Plan Fénix no existe, Carlos. ¿La semana anterior a qué? La semana anterior el presidente de la República pide al Comando Conjunto. ¿La semana anterior a esta? Ahí está, correcto. Ya. Al Comando Conjunto, al jefe del Comando Conjunto que presente un plan de estrategia para combatir la delincuencia. Ahí tácitamente está dando a entender que el Plan Fénix no existe, Carlos. O puede tener otro giro. Hay que actualizar la estrategia porque quedó obsoleta en cierto sentido. Ojo que este pedido se hizo sin saber los resultados de la consulta popular, que antes de eso. Qué importante observación. Ahora, si bien el Plan Fénix es un secreto bien guardado, los lineamientos principales no lo son. Hablaba de controlar tecnológicamente el paso de droga por la frontera. ¿Se ha hecho? No, correcto. Yo le iba a hacer una observación ahí, Carlos. El colega Luis de Guzmán en su programa lo dijo, y lo dijo ampliamente. El Plan Fénix, de lo que ofreció el señor Daniel Noboa en el proceso de elección, no se ha cumplido hasta el momento. ¿Se acuerda el tipo de equipamiento que proponía para la policía? Estábamos hablando de un sistema tecnológico, de armas sofisticadas, de cámaras nocturnas. Estamos hablando de una central de monitoreo con tecnología, con aplicación de tecnología, con vehículos, con cascos, con armas. Lo que estamos viendo es que el 911 está obsoleto. Correctamente. Vehículos hay unos pocos. ¿Y eso a qué se debe?
Yo creo que de una u otra manera a la falta de financiamiento y presupuesto, que es lo que se necesita para tener una sostenibilidad en un sistema como el que estamos viviendo en este momento, una declaración de guerra. ¿Cómo conseguimos plata entonces? Ya se reformó el aumento del IVA del 12% al 15%, hay que esperar los montos y sobre todo empezar a ver hacia dónde se encaminan esos recursos a fin de poder atender el tema de seguridad, que es ahora la prioridad del... Todo termina en plata, Nino Casanello. Tristemente sí, tomando a Roma como ejemplo, todo el mundo se disputaba en la política romana a gobernar Egipto por el granero de Europa. Al final del día, quien maneja los recursos, maneja los tiempos. Y eso aplica para la delincuencia organizada y el gobierno. El gobierno nos ha pedido paciencia en el 15%, está por nutrirse esta primera gran recaudación de 15% en un mes. Tiene que transmutarse en equipamiento, tiene que transmutarse en tecnología y en más Y contingencia. lo que dijo que nos iba a ayudar España, Estados Unidos, Israel, la Unión Europea, cuentan con nosotros. Hubo un evento donde fue la fiscal y fue el presidente. Digan que quieren, estamos a las órdenes. Y nos vendieron un avión barato por $12 millones los gringos, un C-130. Esa es la gran ayuda que nos van a dar. Y es que ahí lamentablemente tenemos que ayudarnos nosotros también ejecutando. Carlos, no me voy a cansar Pero entonces de nos decirlo. está fallando la ayuda internacional. Y la ejecución. Y está fallando la Cancillería, que no le dice, ¿saben qué, señores? Avisen si esto es en serio, nos van a dejar solos. Nos está fallando la ejecución. ¿De? De los mecanismos para atacar ese flujo económico. El Estado tiene, lo acaba de decir el embajador italiano en una editorial en el Diario Expreso, el Estado de Derecho prima sobre la estructura de crimen organizado porque controla las instituciones. O sea, no hay eficiencia en la ejecución. No, Por lo tanto, hay que cambiar en el gobierno una serie de cabezas. Y no solo en el gobierno, en instituciones que tienen que articularse con el gobierno. Esto es de trabajo conjunto. El problema es que si no llaman a la función de transparencia y control social, Carlos, lo vengo diciendo desde la quinta vez que lo digo en varios espacios, nunca van a avanzar. Recuerde quiénes integran esa función de transparencia y control social. Superintendencia de compañías, bancos, economía popular y solidaria, de control de poder de mercado. ¿Contraloría? La UAF, el SRI como organismos económicos, Contraloría, todos deben articularse. Ofrecieron un análisis a propósito del caso Purga, por ejemplo, patrimonio 67 funcionarios públicos. No solo está ahí, vaya a haber mandos medios de sectores estratégicos como hidrocarburos. Vaya a haber mandos medios de sectores estratégicos como energía. Ay, millonarios repentinos. ¿Usted quiere añadir algo? Sí, Carlos, justamente queda en entredicho la política que tiene el gobierno, una política clara a nivel internacional como imagen. Y le hago énfasis en un punto exacto. El presidente de la República saca un comunicado internacional de apoyo a la situación, de apoyo a Israel ante la situación de la Franja de Gaza. Sin embargo, la vicepresidenta Abad, que está cumpliendo este momento las funciones de embajador en Israel, vota a favor de Palestina ante la ONU. Entonces, eso deja en entredicho muchísimo a fin de que nosotros podamos recibir la ayuda internacional, porque debemos dar una imagen correcta. Por lo menos debimos habernos abstenido, pero en este rato votar a favor de un Estado palestino sabiendo que esa es una coyuntura que van a ocupar los terroristas, era una barbaridad. Por principio estamos de acuerdo, Israel mismo está de acuerdo con que haya un Estado palestino, pero no un Estado terrorista a cuenta de un Estado palestino. Qué increíble. Carlos, a cuenta de eso, mil disculpas. Dele, el programa es para que ustedes hablen. Muchas gracias. A cuenta de eso, Carlos, nosotros debemos tener una política clara internacional. En la geopolítica es importante eso a fin de que nosotros tengamos la ayuda necesaria internacional para que nos puedan ayudar en el combate que estamos realizando en la lucha de la seguridad. ¿Saben lo que ustedes dos han hecho a mi juicio hasta ahora en el programa? Aterrizarnos. O sea, ustedes han hecho ver lo mucho que falla y falta en el gobierno, las dos cosas, falla y falta, deslumbrados por el resultado de la consulta. Qué oportuna advertencia, porque no habrá mucho más tiempo para corregir. María Clara. El doctor Ramiro Rivera, analista político, el 23 de abril en este mismo espacio, en cambio, pone énfasis en el enorme respaldo que significó para el gobierno lo votado en la consulta popular sobre la seguridad y no debe dejar dudas sobre cómo impulsar nuevas medidas que reclama toda la sociedad. El apoyo es tan abrumador, tan gigante que recibe el presidente Noboa, que el voto por el sí, por ejemplo, a la intervención de las Fuerzas Armadas, es superior al voto que tuvo el plebiscito del señor Correa en plena borrachera del 2017 convocando a la constituyente. Ciertamente. El señor Correa sacó el 71% y ahora se acerca al 73% Correcto. de votación en esa pregunta. Cada vez yo veo más acorralado al correísmo
porque es evidentemente manifiesto que convivió y cohabitó con el crimen organizado. Aquí hay un criterio político muy claro de Ramiro Rivera. Aunque el gobierno ha tenido la inteligencia y la prudencia de no decirlo, es un triunfo haber conseguido apoyo en 9 de 11 preguntas de las que planteó. No es su triunfo, sí es un triunfo. Es un triunfo de la gente, de la mayoría del pueblo ecuatoriano, que mostró una madurez y una sabiduría digna de encomio y sobre todo de respeto y cumplimiento. Ahí hay una adhesión importante que cómo tendría que capitalizar el gobierno en función del tema que estamos tratando, de reforzar la seguridad. ¿Cómo no perder la viada ahora, sobre todo en temas de seguridad, que es tan categórico el pronunciamiento popular? Bueno, Carlos, del resultado de las preguntas, netamente hay que tener una lectura individual. Yo creo que más allá de que se pronuncie de un triunfo o una derrota del equipo A o del equipo B o del partido azul o del partido blanco, debe convertirse esta rivalidad ya en una trivialidad, porque ahora el Ecuador se unió, se pronunció de una manera en la que está pidiéndole al presidente que atienda seguridad, porque el reverso en las preguntas D y E es lo contrario al resultado comparativo de las preguntas desde la A hasta la K. Entonces debemos tener una lectura individual. Yo veo que hay un apoyo a Fuerzas Armadas de parte del pueblo. También considero que... un apoyo al sistema de justicia, más severidad en las penas, más tiempo en la cárcel para cierto tipo de delitos. Construir el andamiaje de unidad del pueblo. El gobierno debe empezar a dejar los discursos de rivalidad, convertirlo en trivialidad, y de esta manera empezar a construir y tender los puentes con quienes se necesita para buscar la solución al pueblo ecuatoriano. Sobre la parte penal, se acaba el hecho de que puedan cumplir parte de la pena para ciertos delitos en ciertos casos los delincuentes, los condenados, por un lado. Por otro lado, se aumenta la gravedad de las penas para otros delitos. No se hace esto para disuadir al delincuente, eso no lo disuade, ya está claro. Se hace para tenerlo más tiempo distanciado de la sociedad y pedir que haga daño. ¿Ahí qué corresponde ahora? No volver a tener un solo incidente en el sistema penitenciario. Si yo estoy apostándole todo a mi rehabilitación social, es inadmisible, además con la toma de control post 9 de enero, que vuelva a haber un altercado, que lo vivió el gobierno hace poco. Tiene que tener una inteligencia penitenciaria lo suficientemente fuerte como para precautelar esta situación. Y luego, si lo digo, va a ser muy duro. Está pidiendo imposible usted. No. Está pidiendo algo muy necesario, pero es imposible. Que no tenga un solo nuevo incidente penitenciario. Bueno, por lo menos de la magnitud a lo que estuvimos acostumbrados los últimos 2 años. Ok, ¿no? Quizá eso sea posible. Pero ya. Es algo que la gente va a decir, ya te di los recursos, me dices que tenerlos adentro, tú haz tu trabajo, controlas. Pero una cosa más, así como se le ha dado un golpe durísimo a las estructuras mafiosas en la función judicial, creo que es tiempo de que haya un golpe, así sea uno simbólico, a estructuras de comercio ilegal. ¿Sí? Que caiga un gran pez gordo, un gran... ¿Qué comercio ilegal, por ejemplo? Por ejemplo, ¿está pensando en contrabando? Patios de carros. Contrabando. ¿Sí? Incrementos inmobiliarios con punto de equilibrio que salen por ósmosis. ¿Sí? Entonces, eso es lo que también está esperando la ciudadanía. ¿Dónde está ese empresario aduanas, que cae? Hubo un cambio en aduanas hace 2 o 3 días. No conozco a la persona nueva. Sí conocía a la que entró. Siempre dije que pusieron ahí una correísta. No tengo una evaluación de su administración. Haría mal en decir si estuvo bien o mal porque no le he hecho seguimiento. ¿Aduanas? Bueno, Aduanas tiene el desafío importante hoy por hoy, pues también de sanear su personal, porque además tenemos exportaciones. Pues, ¿Puertos? Que van... Correcto. Ese es mortal. Puertos es mortal. El que quiere ajustar en puertos lo matan. Pero, insisto, el golpe que el gobierno tiene que dar, así como hoy podríamos decir que está asustada la función judicial por lo que ha pasado, el golpe que hay que dar es económico. Hay que darle una gran estructura empresarial que aparenta opulencia y crecimiento y emprendimiento y desvelarla si es que hay. Señores, formidable. ¿Sabe qué? No descarten que hagamos una segunda vuelta la próxima semana si no les molesta. Usted es complicado porque no vive aquí, tendrá que hacerse el viaje. Algo más, María Clara. Su rol anterior al actual no será algo complicado para las Fuerzas Armadas tras lo aprobado en la consulta. Esto según el almirante Alan Molestina. Fueron declaraciones realizadas para TC Televisión. Pasar de ese rol que han tenido las Fuerzas Armadas a apoyar complementariamente a la Policía Nacional no sería algo complicado y lo demuestra la situación actual. Ya vemos cómo las Fuerzas Armadas han estado liderando este conflicto armado interno
y los resultados que se han tenido. No podemos esperar que de la noche a la mañana tengamos ya neutralizado a los narcoterroristas. Es una lucha que va a tomar un tiempo, porque la clave para combatir a estas bandas criminales, a estos narcoterroristas, es la inteligencia. Con inteligencia es que podemos llegar a desbaratar estas bandas, y todas las instituciones del Estado tienen que trabajar en esto, especialmente el sistema de justicia. Al regresar ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados, nuestros panelistas, que deberán ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Más inteligencia, tecnología y coordinación, aparte de capacitación y equipamiento, reclaman expertos para combatir la inseguridad. Pero enfrentar también por fin sus causas y no solo sus efectos. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22 vía la costa, y su anillo vial cierra a la altura del PAI que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas, porque la vía de tramo principal contempla 3 carriles y la vía de tramo lateral contempla 2 carriles. Las vías de conexión son también de 3 carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de este programa dedicado a analizar cómo reforzar la seguridad. Y propuestas, pistas, lineamientos, ideas no han faltado. Busquen las prioridades, denle un orden y pónganle lo que más ha reclamado aquí Nino Casanelo, que hace falta de lo poco que ya se ha precisado y mucho que se dice y se sabe. Ejecución, ejecución, ejecución. Eso significa gestión para lograr eficiencia y en algunos casos con otras cabezas, en otros casos con mejor coordinación, que ahora llaman articulación. Entonces, hay que articular, aperturar, hay que aperturar, no se dice aperturar, hay que abrir. En fin, María Clara, vamos a lo tuyo. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestros panelistas centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras para el abogado Nino Casanelo. Número 1, ¿cómo conciliar las reformas que deben hacerse para implementar lo votado en la consulta a favor de la seguridad con respecto a los derechos humanos que tanto preocupa a los penalistas? ¿Se puede hacer, sí o no? Sí. La segunda, que para ciertos delitos se cumplan todo el tiempo de las penas en reclusión, quienes aplican solo a quienes a partir de ahora tengan sentencia ejecutoriada, ¿sí o no? Sí. La tercera y última, la extradición es una medida que contribuye a disminuir la inseguridad en los términos aprobados por la consulta popular, ¿sí o no? Sí. Muchas gracias. Ahora las preguntas para el experto en seguridad, Santiago Garrido. La número 1, el hecho de que se siga capturando mucha droga es una señal inequívoca
de que sigue pasando demasiada droga, sí o no? Sí. La segunda, ¿tiene sentido ofrecer atención social a sectores tentados por el crimen organizado cuando bonos y estímulos no alcanzan ni siquiera a la 10ª parte de lo que, por ejemplo, un joven que se ha desviado podría ganar en una actividad delincuencial? ¿Sí o no? Sí. La tercera y última, ¿es una campaña de valores masiva, bien planteada, eficaz en este momento, ante todo para prevenir la inseguridad? ¿Sí o no? Sí. Muchas gracias. Carlos. Ingeniero Santiago Garrido, abogado Nino Casanello, gracias por su aporte. Partiendo de lo que ellos han dicho, desagregado y diseccionado, hay fallas y faltas en la política de seguridad que han disimulado durante mucho tiempo los éxitos en la reducción de las muertes violentas. La presencia de los militares en la calle, la eficacia de ciertos golpes puntuales, el acompañamiento en los allanamientos para combatir el crimen organizado. Mientras otros delitos, como ya se conoce, secuestro y extorsión, se dispararon, y en general otras formas de acoso a los ciudadanos se mantienen. Aquí ha quedado en claro por qué. Y más importante, ha quedado en claro cómo salir de eso, no mágicamente, poco a poco. Y se ha evidenciado que lo que más le falta al Plan Fénix, y todavía lo mantienen y existe, es recursos. Y a la vez que los que vienen del IVA demorarán en llegar o van a entrar gradualmente. Y adicionalmente, todo el apoyo internacional que tanto han cacareado que va a haber, viene por cuentagotas. Es decir, we are on our own, dirían los gringos. Estamos librados a nuestra propia suerte. Primero dependemos nosotros más de nosotros mismos. Y para eso, al poder, al Ejecutivo, el pueblo ya le dio lo que el presidente ha llamado herramientas necesarias para combatir la inseguridad. Empiecen. Empiecen. Ya. Todos los días. Diariamente. No crean que porque estamos distraídos e indignados con la emergencia eléctrica, que no la ocasionó el gobierno, pero que pudo haberla moderado a tiempo, estamos descuidados de los peligros que hay todos los días en el convivir diario. Y en cuanto a la economía, de la cual hablaremos más adelante, señores, necesitamos señales. Sí, seguramente vienen 3.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que nosotros pagaremos. Esta vez, prendan la luz al final del túnel para que también se vea. María Clara. El día de mañana tenemos un invitado internacional, Joseph Fumayer, experto internacional en terrorismo, crimen organizado, así como combate a la delincuencia. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Difiere a 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days.